Hola, hola a todos, buenas tardes. Grabo este aclaratorio, este adendum de clase para, bueno, compartir un poco lo que las impresiones o las dudas que presentaron ustedes o que me formularon por el chat de WhatsApp, ¿ok? Entonces, para darle pues más formalidad, me dispuse a grabarles esta aclaratoria. A lo mejor para algunos no es necesaria porque, bueno, no presentaban las dudas, pero siempre nos sirven para ampliar, para dar mayor información y bueno, para tener más datos para decidir en el futuro cuando en el ejercicio se les presenten situaciones, ¿ok? Una de las primeras, digamos, eh, inquietudes que manifestaba uno de ustedes tenía que ver, ¿verdad? Con cómo era el tema de 25%, 40%, discapacidad parcial, discapacidad permanente, sobre todo por la tabla que yo les había colocado, donde ustedes se podían ubicar en cuáles eran las indemnizaciones en función de la discapacidad o del porcentaje de discapacidad que se le determinara a cada persona. Entonces, al trabajador, pues entonces fíjese que es importante que nos ubiquemos de lo macro a lo micro, ¿no? Entonces vayamos entonces a revisar. Yo les recomiendo también, y se las voy a colocar en módulos, tener ustedes pues su Loxima para chequeo, para revisión, para llegar a tener mayor información. Esta es una rama del derecho laboral que es muy específica y que en teoría pues deberíamos desarrollar en un solo semestre, porque es una ley muy amplia con muchos mucha información separada, con muchas instituciones bien desarrolladas. Entonces, pero como nosotros nos toca introducirlos y llevarlos a tener por lo menos la referencia bastante clara frente a situaciones que se le pudieran presentar y que bueno, que sin duda usted si le interesa profundizar debería entonces o debemos entonces ampliar con un posgrado en laboral, muy bueno el de la universidad también, o sea, buscar ampliar ya ahora que ustedes están a punto de graduarse. Pero bueno, un poco para eh, contextualizar esa duda de la compañera, fíjese que aquí tenemos las competencias del Instituto Nacional de Previsión de Salud y Seguridad Laboral, ese que nosotros llamamos el INSACEL. Ese instituto tiene una serie de competencias. Las competencias son las facultades que tiene hasta dónde puede llegar ese instituto. Recuérdense ustedes que nosotros, y eso lo hemos manejado, me imagino ustedes bastante claro y a lo largo de toda la carrera, que el derecho, que el funcionario público, los funcionarios públicos se diferencian del ciudadano común, que el funcionario público solo puede ejercer lo que le está facultado por la ley. En cambio, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Entonces, las facultades que tiene este organismo y por supuesto este instituto y por supuesto las personas que ocupan esos cargos, ¿verdad? Dice revisar y actualizar periódicamente las listas de enfermedades ocupacionales. Entonces, hay una serie de enfermedades que son típicamente contextualizadas como de carácter ocupacional, es decir, que ya está demostrado que ese riesgo que nosotros también, que yo les decía a ustedes en la clase, esos riesgos permitidos que ustedes estudiaron en derecho penal y que ya la sociedad los ha permitido como posibles, ¿verdad? También tienen una serie de patologías que ya se conocen y que generan. Entonces, ese instituto va a tener actualizado periódicamente esas enfermedades ocupacionales. ¿Para qué? Para que cuando se presenten casos con ciertas patologías, tú puedas de una vez presumir o tener indicios de que se trata de una enfermedad ocupacional dependiendo del lugar, el puesto de trabajo donde él prestó su servicio, al tipo de ambiente al que estuvo expuesto. Es decir, hay una serie de información alrededor del trabajo que le puede dar a él bastante información para llegar a eso. Otra de las competencias es investigar los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Es decir, todas esas conclusiones a las que se llega, 25, 45, tantos porcentajes de discapacidad, no se llega de la noche a la mañana, se llega a través de la investigación de esos accidentes y de las enfermedades ocupacionales, estableciendo las metodologías necesarias para ser aplicadas y realizadas en los ordenamientos correspondientes. Y según, y en el 15 dice calificar el origen ocupacional, es decir, primero procede una investigación y posteriormente se califica o no, y elaborar los criterios de la evaluación de la discapacidad, a consecuencia de los accidentes de trabajo, y dictaminar el grado de discapacidad del trabajador. Entonces, fíjese que todo eso, todo esto que les he detallado aquí nos lleva a entender, pues que no se trata de un número frío que yo les coloqué allí en una tabla, sino que detrás de eso hay todo un procedimiento y que ese procedimiento, ¿verdad? Se solicita
o bien primeramente ante un órgano administrativo como lo es el INSACEL y posteriormente también se puede ejercer por la vía jurisdiccional, ¿ok? O por los tribunales de la República, dicho correctamente. Entonces, fíjense que en materia de higiene y seguridad, como ya les decía, ¿verdad? En los numerales 14, 15 y 17, que corresponde al Instituto Nacional de Prevención y Salud Laboral investigar el origen de estos accidentes, estableciendo metodologías, buscando los criterios y fijando, ¿verdad? Una discapacidad a consecuencia de que de los accidentes o las exposiciones. Es así como el 76 establece el Instituto Nacional de Previsión y Seguridad Laboral previa investigación mediante informes y que primero nace una investigación y luego un informe, calificará el origen de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional. Dicho informe tendrá carácter de documento público. Ustedes ya saben las implicaciones que tiene que un documento tenga carácter de documento público, o sea, que da plena prueba si es opuesto en un juicio. ¿Ok? Por otro lado, tenemos aquí que el Instituto Nacional de Previsión y Salud Laboral, para comprobar, calificar, certificar, hay que comprobar, calificar y certificar el origen ocupacional de cualquier afectación, porque no se trata de que cualquier trabajador, porque bueno, presenta una patología, inmediatamente esa se le va a imputar al patrono o o a la entidad. No, debemos también demostrar el nexo causal entre el servicio que se prestaba y el ambiente o el lugar donde estuvo prestando el servicio, ¿ok? Entonces, certificar el origen ocupacional de cualquier afectación en la salud del trabajador. Debe realizar una investigación en el sitio de trabajo donde se produjo la lesión, a fin de levantar un informe técnico sobre las condiciones y las causas que pudieron ocasionarlo. Este informe, el cual tiene carácter documento público, como ya le decía, hace plena prueba, puede estar acompañado de fotografías, planos, mediciones ambientales y cualquier otro tipo de material que sirva de fundamento para las conclusiones respectivas. Así que no se trata de un simple informe o una hojita, sino que se trata de un documento mucho más elaborado. Esta importante investigación está a cargo del Departamento de Higiene y Seguridad y Ergonomía de la Dirección Regional de Salud de los Trabajadores, lo que llaman la DIRRESAC, de cada región, el cual está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales que pueden entonces compartir las impresiones en relación con el caso particular que se esté dando. Y una vez que se realiza esa investigación sumamente detallada que puede tomar cualquier cantidad de tiempo, he visto casos en donde se toman 1 año, 2 años, 3 años para poder llegar a las conclusiones respectivas. Se procede a establecer el carácter ocupacional o no de la enfermedad u origen de accidente laboral a través de la certificación de un médico ocupacional respectivo. Este informe tiene carácter de documento público y fíjense que se lo rectifico cada momento, qué carácter tiene el documento que certifica una enfermedad ocupacional. Y con esto, pues entonces, ¿qué es lo que les quiero, a dónde quiero llegar con esto? A poder cubrir el requerimiento de nuestra compañera que nos preguntaba, ¿y cómo se sabe que es 25%? Porque médicos eh, y un equipo multidisciplinario estará evaluando la discapacidad que presenta la persona, el lugar al que estuvo expuesto y va a determinar en qué porcentaje está limitada su capacidad productiva. Y ese porcentaje es el que va a imputar, si dice 14 mensualidades anuales a los salarios que percibió, se sumará ese total y a ese total se le va a sacar el 25% y es lo que va a cobrar esa persona. El 25% de esos haberes, el 80% si es una pensión vitalicia, entonces es lo que él hubiese percibido en el último salario y si aumentan los salarios mínimos, pues sigue aumentando también la base para el cálculo de esa renta vitalicia. ¿Ok? Otro elemento importante que nos mencionaba la compañera era hablar un poco de estos accidentes camino al trabajo y tener que lo podemos encontrar hay bastante información. Ellos tienen su fundamento legal en el 69 de la LOXIMAC, que también yo, como les dije, les invito a darle una ojeada, una lectura. No nos da el tiempo para llegar a la profundidad que quisiéramos llegar en esta norma, a leer esta norma, pero ya ustedes tendrían una referencia de dónde ubicar los principales elementos o los elementos esenciales relacionados con la seguridad y salud laboral en esa norma y que de alguna manera van a regirse o bien por la LOPA, o sea, la Ley de Procedimientos Administrativos, o bien por los procedimientos especiales que maneje, que establezca el, el,
la ley especial determinada, ¿ok? Entonces, fíjate que se entiende y ahora, en el caso, por ejemplo, de estos accidentes camino al trabajo, el 69 establece que se entiende por accidente de trabajo todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional, corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho o ocasión del trabajo. Serán igualmente accidentes de trabajo, 2 puntos, y tiene otros literales, otros numerales, pero yo les traje el que me interesaba, pues. Dice, los accidentes que sufre el trabajador en el trayecto desde su centro de trabajo, siempre que ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido por motivos que no le sean imputables al trabajador y que exista concordancia cronológica y topográfica en el recorrido. Yo esto mismo se los había colocado inicialmente allá y fíjense que el trabajador en el trayecto desde su centro de trabajo siempre que ocurre en el recorrido habitual. Yo les decía, si el trabajador se sale de su recorrido habitual, pues entonces va a haber dificultades para demostrar la concordancia cronológica y topográfica del recorrido. Para esto yo les cité que en la sentencia 396, que esto ha sido ratificado en años siguientes, pero bueno, yo les coloco nada más esta, en la sentencia 396 del 6 de mayo, ¿verdad? La sala sostuvo que el accidente de trabajo en itinere se produce fuera del control directo del empleador. El mismo debe revestir ciertos requisitos indispensables para poder calificarlo, como lo son: uno, que el recorrido habitual no haya sido interrumpido, es decir, haya concordancia cronológica. ¿Qué pasó? No puede ser que yo iba rumbo a mi casa, pero me paré en la licorería me tomé unas cervezas, conversé con unos amigos y después volví a tomar otro carrito que quizás iba en el mismo recorrido topográfico, pero que significó una parada determinante, ¿ok? Luego, que el recorrido habitual no haya sido alterado por motivos particulares. Yo venía rumbo a mi casa, en el autobús donde topográficamente y cronológicamente lo hago todos los días, pero en el lado izquierdo del autobús, una amiga venía en su vehículo y me llamó y me hizo señas, me bajé en un semáforo determinado, en ese carro me monté en su carro, nos fuimos en la vía de Upata, en la vía de Upata nos paramos a beber una cerveza y luego regresamos al sitio original donde ella me volvió a dejar para que yo tomara otro autobús que ya no sería el normal porque ya yo no lo estaba haciendo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde cuando salí del trabajo, sino que ya eran las 9 de la noche, yo estaba allí y ahí ocurrió un accidente. Entonces, así sucesivamente, ahí se rompió el recorrido, se rompió la concordancia topográfica. Si eso se ve afectado, por supuesto que no se va a poder hablar de ese tipo de accidentes. Y fíjese que la sala dice, en este sentido, debe asentarse que por regla general el camino habitual debe ser prudencialmente la ruta más directa, cómoda y corta. ¿Ok? Ahora bien, tomando en consideración que el accidente en itinerario no ocurre en el propio centro de trabajo, en el que el patrón es responsable de asegurar las condiciones apropiadas de seguridad y salud, es decir, fuera de su control directo, sino que sucede fuera de este ambiente en el que el empleador tiene control directo, pero se considera como un accidente de trabajo con todas sus consecuencias legales en virtud de que sucede por la necesidad del trabajador de desplazarse hacia su empleo, es decir, con ocasión del trabajo. ¿Sí? Él no hubiese nunca salido, si él, imagínate que él sí está en su concordancia topográfica y cronológica, pero él nunca se hubiese tomado esa vía si él no hubiese tenido que ir a trabajar. Em, es decir, con ocasión del trabajo, por lo que se exige para considerarlo como tal el cumplimiento de requisitos indispensables. Entonces vuelve otra vez al legislador a decirnos que el ruido habitual no haya sufrido interrupciones temporales, anormales, motivadas por intereses estrictamente personales, es decir, que el accidente debe suceder dentro del periodo del tiempo prudencial que usualmente se invierte para realizar el trayecto, es decir, que haya concordancia cronológica y nos vuelve a ratificar lo que les acabamos de decir. Ay, igual que pueda mantenerse, o sea, que no se ve interrumpido ni la concordancia cronológica ni topográfica, ¿ok? Aquí yo tenía, había algo más en relación con esto. Sí, no, no, que aquí se cumplían si me recuerdo, había un detalle más que les quería comentar en relación con los accidentes camino al trabajo, ¿ok? Y fíjense que ahí ha habido unas sentencias que son muy buenas de investigar y muy buenas de leer, porque no solo es cuando se trata del trabajador
que va camino al trabajo, sino que el trabajador que va camino al trabajo, que sostiene la familia, que atiende a una viejita que es la única heredera y que la heredera pierde los derechos porque se dijeron que no era accidente de trabajo. Es decir, cada vez que se le agrega un elemento a uno de estos casos se hacen más y más complicados, ¿ok? Entonces, pero sí, lo más importante que usted bueno, tenga que tener en cuenta es que estos accidentes del camino y qué quiere usted qué quiero yo que usted desarrolle en el examen, que usted me pueda dar digamos, un extracto de una pequeña investigación en relación a qué son, cómo entendió esto de los recorridos cronológicos y topográficos y que usted pueda dar un ejemplo. Yo voy trasladándome de aquí hasta aquí, aquí sería esto. Y si lo hago de esta o de esta manera, aquí encuadraría dentro de los criterios de los accidentes camino al trabajo. O sea, que usted lo pueda desarrollar la idea y que usted sea capaz de defender o de argumentar sólidamente de qué se trata esta institución del derecho del trabajo y específicamente relacionada con la salud y la higiene en el trabajo. Por otro lado, hablaba también una de sus compañeras, ¿cómo es este tema de las enfermedades ocupacionales de carácter progresivo? ¿Ok? Y fíjate que en el 72 de esta misma Loximac, que yo le estoy diciendo que es la que viene de alguna manera a dar cobertura a todo lo que tiene que ver con salud y higiene laboral, ¿verdad? Salud y higiene en el trabajo, ¿verdad? Dice el 72 en aquellas enfermedades ocupacionales de especial carácter progresivo, en las cuales el proceso patológico no se detiene, aun cuando el trabajador que se les separe del ambiente de trabajo, la responsabilidad del empleador o la empleadora continúa vigente hasta que pudiera establecerse su carácter estacionario y se practicase una evaluación definitiva. No se entiende dicha responsabilidad en el caso de que el estado patológico sea complicado o agravado por afecciones intercurrentes sin relación con el mismo o sobreviniere el deceso por circunstancias igualmente ajenas a tal condición. Es decir, imagínense que una persona tiene una patología que en estos tiempos, imagínate, un desgarre muscular producto de un servicio utilizando mucho sus piernas, imagínenlo así, y entonces sobrevenga la muerte por COVID. O sea, allí no hay, digamos, relación entre lo que se estaba tramitando y y la causa de muerte, ¿ok? Y fíjense que son enfermedades ocupacionales entonces, las de carácter progresivo, aquellas en las que el deterioro del paciente, o sea, lo que les va dañando, se va desarrollando progresivamente, independientemente que esté separado de la gente que inicialmente lo afectó o generó la afección. Imagínense, por ejemplo, el síndrome de túnel campiano, que es el que da en la mano bajo ciertas movilizaciones. Me comentan los médicos que hemos tratado algunos de estos casos como enfermedades ocupacionales que llega un punto en que eso va a afectar el antebrazo y cuando llega a su punto final ya la persona queda inmovilizada de la mano, o sea, ya pierde movilidad en la mano y todo eso pasa, es progresivo, no se da al inicio. Al inicio detectan que tienes la patología, pero esa patología se agrava con el tiempo y lleva a la paralización de la mano como tal. Entonces no sería hasta, sino hasta la paralización de la mano como tal que se pudiera hacer esa evaluación que el artículo plantea, donde dice, donde hay una, donde de carácter estacional, que se pare allí, pues. También nos hablaban los doctores de una neumoconiosis que al final va a producir un daño letal en los pulmones, es decir, la persona va a tener una neumoconiosis que le va a generar afecciones respiratorias, pero al final eso conlleva a un daño letal en los pulmones de esa persona. Entonces, son ese tipo de patologías las que el legislador tipifica como de carácter progresivo, que no se desarrollan de un solo golpe o que no tienen síntomas en un solo momento, sino que se van desarrollando de a poco hasta que finalmente llegan a un punto donde no hay más desarrollo, no hay más crecimiento o no hay más ampliación de esa enfermedad como tal, ¿ok? Entonces, fíjense que con esto, que es pequeño, es una pequeña aclaratoria, trato de dar cobertura a esas diferentes inquietudes que se le pudieron presentar. ¿Qué es lo más importante en esta unidad? Que usted esté claro cuáles son los objetivos de la norma, hacia dónde están hacia dónde apunta el alcance de esta ley y que usted pueda saber qué tipo de situaciones regula, que haya indemnizaciones, que esas indemnizaciones van en función del porcentaje de daño que pueda causarse al trabajador en función del accidente o la enfermedad ocupacional que se trate, ¿ok? Entonces, bueno, por mi parte con esto cubro esas pequeñas dudas que ustedes me habían planteado
y que siempre es bueno aclarar antes del examen. Nos vemos entonces en la evaluación y bueno, ante cualquier duda, pues también sigo conectada por el WhatsApp para contestar cualquier pregunta adicional. Feliz tarde para todos.